Damos una cordial bienvenida a la candidata a diputada uninominal de la circunscripción número 11 de la Ciudad del Alto y de Comodidad Ciudadana, Beatriz Segarundo. Está con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Beatriz, qué gusto, buen día. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días. Silich, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muy contenta de estar acá y a mí me gusta mucho verlos, porque siempre los comentarios nos llegan y nos vienen muy bien, ¿no? Y estamos en un tiempo democrático, por lo que es siempre necesario escuchar la opinión de todos y de todas. Bueno, a ver, Beatriz, un rápido resumen, digamos, de este tablero político que ha tenido mucho movimiento en las últimas horas en nuestro país. De ser, seguramente tras la renuncia de la señora Áñez, tendremos ya en los próximos días un nuevo escenario, digamos, en cuanto se refiere a las encuestas. ¿Cuál es el análisis? Y además con Beatriz, es decir, ya con la experiencia que lleva, ha estado en la gobernación trabajando arduamente, fundamentalmente en la Ciudad del Alto, lo pudimos advertir, pero hoy está en Comodidad Ciudadana como candidata por la Ciudad del Alto. Muchísimas gracias, especialmente ponerle énfasis a ese aspecto que tú señalas, Alfredo. Sí, yo me siento muy orgullosa de haber servido en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz como funcionaria pública y creo que lo he hecho muy bien, y por esa razón también Comunidad Ciudadana me abrió las puertas para poder ya ingresar a un nuevo proyecto político, considerando que, bueno, ¿no? Las autoridades y el propio movimiento Tercer Sistema, el que actualmente está en la Gobernación de La Paz, bueno, me cerró las puertas, porque yo tenía otra forma de pensar. Yo sí pienso en la ciudadanía, yo pienso en la comunidad y ante todo pienso en la gente, y más bien la población ese trabajo lo reconoce, y por eso también yo me siento muy orgullosa y no me avergüenzo de absolutamente nada. Yo pienso que el país, la Ciudad del Alto, necesitan mujeres valientes, jóvenes salteñas ante todo, que tengan esa visión de país, pero ante todo que amen este territorio. Ya ingresando al otro tema. Algo de Beatriz, que fue puntal para la apertura de la terminal interprovincial, ¿verdad? Así es, fue una lucha muy interesante. En realidad fue el primer acercamiento que tuve con un sector muy duro en la Ciudad del Alto, y por qué no decirlo en el departamento, como son los transportistas interprovinciales. Usted sabe que este sector monopoliza, de alguna forma, monopoliza en un 99% lo que es el transporte. Entonces, que una mujer empiece a hablar del tema del transporte es muy complicado, no es fácil, no es sencillo, y más aún del sector interprovincial, ¿no? En donde sí tienen un apego muy fuerte ideológicamente, es decir, siempre hay algo, ¿no? Hay algo que impide que las mujeres estemos en este escenario, pero yo lo he hecho con mucho cariño, con la fuerza que me caracteriza, y yo, bueno, he lamentado mucho el fallecimiento de don Rubén Sánchez, ejecutivo de la Federación 1 de Mayo, con quien hemos conversado. Bueno, tuve ese acercamiento y, ¿por qué no decir, no? De alguna forma se ha hecho el aporte para que la terminal interprovincial empiece a funcionar. Yo me siento muy feliz de que 6 paradas que estaban alrededor de la Ceja del Alto, como en el sector del Ceibo, Chacaltaya, era pues intransitable, sí, realmente era terrible, sí, ¿no? Sí. Ahora paso por estas avenidas y más bien me siento muy contenta porque de alguna forma se ha descongestionado, ¿no? Se ha trasladado todo a la terminal interprovincial, pero obviamente alrededor hay un comercio que ya eso lo tiene que ordenar el gobierno municipal de la Ciudad del Alto, que no era correspondiente a mi autoridad. Bueno, son algunos aportes que se hizo entre varias obras en el tema de educación, el tema de la construcción de centros para mujeres víctimas de violencia, centros para nuestros adultos mayores allá en Ciudad Satélite, en Final Los Andes. Aquí en el sector de Purapura también hemos hecho la apertura de un centro de orientación para los que tienen problemas en el tema penal, especialmente los adolescentes. Se ha hecho una apertura. Se ha hecho mucho. Y con poca plata, ¿no? Con muy poca plata. Diríamos con cero plata. 200 millones de bolivianos que tiene que cubrir básicamente lo que son las carreteras, puentes, y para el tema de educación, el año 2018 he ejecutado 10 millones de bolivianos. Es muy nada. Poquito, es muy, nada. Sí, es nada. Pero aquí tiene que ver el tema, la voluntad política. Cuando hay voluntad política se puede hacer muchas cosas, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. Yo creo que eso es lo que prima en la juventud de hoy, porque hay mucha iniciativa, hay mucha creatividad, y la palabra no puedo, no conozco, no creo que lo haga, no hay, no existen esas palabras. Las palabras lo vamos a hacer, hay que dialogar, vengan, traigan los proyectos, nuevas iniciativas, esas palabras sí existen, y eso es lo que yo valoro en la generación de hoy.
A ver, Beatriz, colega periodista nuestra también en la Ciudad del Alto, hemos compartido también lo duro y lo penoso del trabajo periodístico de nuestra querida ciudad y bueno, motivo también de orgullo verla en cargos públicos, hoy ejerciendo ya su derecho a ser elegida, ¿verdad? Creo que definitivamente es un camino que cada uno decide, aunque no es como hacer política, no es como tener carnet de identidad, o sea, no es obligatorio, marcado está aquello. El compromiso y el grado de responsabilidad, Beatriz, es importante en este tema. Así es. Yo empezaría la entrevista con una pregunta que es clave. ¿Cómo piensan romperle esa hegemonía de 3 elecciones seguidas donde el MAS obtiene los 4 diputados de las circunscripciones uninominales en la Ciudad del Alto? Labor difícil, titánica, sí, pero no imposible. Por supuesto, es un trabajo muy difícil, ya que en estas 3 gestiones, casi 15 años que estuvo el movimiento al socialismo en el poder, ha obtenido las 4 circunscripciones de la ciudad de El Alto, ¿no? Básicamente eran personalidades que venían de diversos sectores sociales, porque el gobierno del MAS era el gobierno de las organizaciones sociales, no era como tal un partido político. Ahora es un momento muy diferente. Muy diferente, estamos en otro contexto, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar intensamente, visitando los barrios, las calles, las zonas. Ayer estuve en la zona alto de la Alianza, todos los días, en la mañana y en la tarde. Estamos llevando a la población propuestas. Lo que la gente quiere escuchar ahora es propuestas. ¿Por qué? Porque estamos ahora conversando con una nueva generación, con una generación que está bien informada. El tema de las redes sociales ha calado tanto, el tema del internet, que la gente sabe quiénes somos. Inmediatamente nosotros les entregamos un calendario, sacan su celular y a ver quién es Beatriz Segarrundo o quién es el compañero Pedro Pazzi, que está como candidato titular por la circunscripción 11. Inmediatamente ellos ya tienen la información. Por lo tanto, es una población a la que no le podemos engañar. Es una población que está bien informada y saben quiénes somos. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a esta población que tiene la información de forma inmediata, ¿no? Lo que estamos haciendo es promocionar el plan de gobierno de comunidad ciudadana que se llama Soluciones para el Presente y para el Futuro 2025. Entonces, les estamos invitando, por un lado, a que puedan conocer las propuestas que tiene en diferentes áreas comunidad ciudadana, y también les estamos invitando a que se puedan sumar en este nuevo proyecto político que está a la cabeza de Carlos Mesa, pero nosotros como jóvenes estamos en este carril, estamos sumando, somos hombres y mujeres. Illich, ustedes los han conocido a los candidatos, aquí ha estado Mónica, Brian, básicamente que son gente que viene de nuestra universidad pública de la ciudad del Alto, es gente que conoce nuestra tierra, es gente que sabe cuál es la realidad de los salteños y de las salteñas. En el tema de educación, Illich, nos preocupa mucho y la gente, las mamás están muy preocupadas porque los estudiantes no están pasando clases. Mire, los que estábamos en la universidad haciendo licenciaturas, doctorados, cursos, posgrados, lo estamos haciendo por internet, ¿no? Pero nuestros estudiantes básicamente están en la casa, están abandonados de este sistema educativo, el Estado les ha abandonado, el Ministerio de Educación lo primero que ha hecho ha sido cerrar las escuelas, y eso es una barbaridad, ¿no? Entonces la gente ahora lo que está haciendo es invertir en megas. Si su hijo quiere pasar clases, bueno, pues cuesta plata, entonces hay que darle megas para que pueda pasar clases. Es decir, ahora realmente la educación lo que ha hecho ha sido discriminar, ha reflejado esa lucha de clases de forma lamentable. Y bueno, lo que nosotros estamos pregonando a través de Comunidad Ciudadana es el internet gratuito. No puede ser que tengamos que gastar 15 bolivianos por día para que nuestros estudiantes tengan que pasar clases. La ley Avelino Signani lo que tenemos que hacer es transformar. Hay que hacer cambios estructurales en esta ley Avelino Signani, y eso lo vamos a hacer desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tiene mucho componente ideológico, tiene una carga política inmensa, y esa carga política lo que genera es revanchismo, es un
un odio, es ese odio racial, cultural, tiene esa carga histórica muy fuerte y nosotros como jóvenes, bueno, ya no entendemos de esas cosas, ¿no? Si bien conocemos nuestra historia, pero nosotros no podemos heredar esa carga de odio y de negatividad. Por lo tanto, nosotros lo que queremos que se incorpore en la ley Avelino Cignani es ciencia, es tecnología, es que esta ley pueda reconocer la educación virtual. Ahora el Internet tiene que llegar de rincón a rincón. Ese es el tema que a la población le interesa, que a la madre de familia, al padre de familia le interesa. La gente quiere saber si va a tener platita para comprar alimentos, si va a tener plata para comprar ropa, zapato. Entonces son esos temas que nosotros estamos promocionando porque es el momento realmente de hablar cómo vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Más allá de ese odio, de ese resentimiento que nosotros no lo queremos tocar. Y también la propia población alteña nos recomienda, nos dice: Beatriz, por favor, nosotros no queremos saber de estas cosas. Nosotros compartimos, porque como juventud alteña, nosotros tenemos una visión de desarrollo, no tenemos odio, no tenemos nada de rencor, no entendemos de esas cosas. Por lo que este discurso llega muy bien a la población y sabemos que desde la Asamblea Legislativa lo vamos a poner en práctica, Ili. Es necesariamente lo que la población quiere, propuestas y no protestas. Ya hemos pasado de la protesta a la propuesta y me parece muy bueno. Un saludo cariñoso, ¿no?, a toda nuestra gentil audiencia, especialmente a los salteños y a las salteñas. Es verdad, por esa razón también nosotros desde hace años atrás hemos estado hablando sobre el pacto fiscal. No es justo de que del 100%, más del 70% en estos 15 años lo haya administrado el gobierno central. El anterior gobierno era demasiado centralista. Lo que hemos pedido nosotros era una nueva redistribución del presupuesto que básicamente se tiene, el presupuesto nacional. Por ejemplo, en la ciudad del Alto, y bien el compañero lo mencionaba, si bien hay algunas empresas, pero estas empresas no, todo lo que genera estas empresas que están en la ciudad del Alto, como por ejemplo el teleférico o el propio peaje de la autopista, no va esa platita que se recauda a las arcas locales, sino más bien se va al TGN, como por ejemplo todo lo que recauda la empresa Mi Teleférico. ¿Quiénes lo utilizan este servicio de transporte aéreo? Bueno, lo utilizan los salteños y lo utilizan los paseños. Entonces, básicamente esa plata debería de ir al departamento, o en todo caso estos puntos que están trabajando en el Alto, toda esa platita que se recauda debería de ir al gobierno municipal, pero no es así, se va al TGN, la plata que se recauda en el peaje, la autopista La Paz El Alto, que por supuesto lo generamos nosotros como alteños y como paseños, se va al TGN. Entonces esa plata tiene que ir al municipio. Ese 30% que actualmente el gobierno ha distribuido entre los municipios, entre las gobernaciones y entre las universidades no es suficiente. La universidad está preocupada porque se le está quitando presupuesto, la gobernación está preocupada, los municipios están preocupados. Entonces yo creo que ha llegado el momento de realmente hablar de una nueva redistribución de toda nuestra economía, de todo nuestro presupuesto, ¿no? Obviamente va a ser un debate, seguramente vamos a ingresar en un momento muy difícil, pero lo tenemos que hacer, porque este tema no es de ahora, este tema lo venimos arrastrando ya desde la década de los 90, porque ahorita estamos con esa coparticipación, ¿no?, en el tema de la redistribución. Y el tema de la informalidad, porque la ciudad del Alto, si bien su economía estaba basada en la informalidad en un 60%, pero con el tema de la pandemia básicamente ha aumentado. Ahora hay demasiada informalidad, por eso también la ciudad del Alto es indomable, porque la ciudad del Alto no depende del Estado, no depende de las instituciones o de la administración pública. La ciudad del Alto depende de sus propias actividades, de su propia fuente de ingreso. Por eso en la ciudad del Alto, bueno, tiene una particularidad, ¿no?, que es una ciudad rebelde, es una ciudad indomable, precisamente por esa autonomía económica que tienen los salteños y las salteñas. Pero no por eso las autoridades nos tenemos que olvidar, no por eso no puede existir una alcaldía. Ahorita, por ejemplo, la actual alcaldesa no tiene legitimidad, no se hace sentir, u otras autoridades no se hacen sentir porque no le han dado ese lugar que realmente requiere. Beatriz, discúlpame. Nosotros conocemos tanto el Alto, estuvimos trabajando desde la década del 70, estuvimos en esto que fue la autonomía, en esto que fue la cuarta sección, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que en la ciudad del Alto no se hace gestión, como que no se hace gestión en la gobernación.
no se hace gestión. Es decir, no estoy de acuerdo con Beatriz, por ejemplo, cuando dice con poca plata y con buena gestión se puede hacer mucho. No es así. Yo creo que acá, si no, podemos hacer cierto, pero estamos haciendo cosas micro, ¿no? Esas cosas micro, que son chiquititas, ¿no es cierto? Y no avanzamos. Tenemos que tener fuerte cantidad de plata para poder hacer cosas grandes. Cosas chiquitas. Es como si haces una placita, pones jardincitos bonitos, ¿no es cierto? Y sus arbolitos, y resulta de que no hay quien los haga el mantenimiento correspondiente. Que no habían puesto la pileta correspondiente, no hay el riego, no hay quien... Y después, ¿sabe qué pasa? Al mes, esa placita, ese parquecito, está lleno de escombros, está lleno de perritos, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que se hace, no hay un trabajo estructurado. Acá la ciudad del Alto tuvo un gran potencial en el año 2003, la agenda de octubre. ¿Quién se preocupó por la agenda de octubre en la ciudad del Alto? Alguien dijo, nosotros conseguimos este asunto de los recursos del IDH y nos tiene que llegar al Alto por lo menos un porcentaje importante. Santa Cruz, nos tienes que dar la plata a nosotros. Tarija, nos tienes que dar plata a nosotros porque nosotros la conseguimos, porque nosotros ofrendamos más de 60 muertos. ¿Quién fue el Tuvimos traidor de 400 heridos. ¿Y quién dijo algo? Claro. ¿Algo? ¿Y quién fue el principal traidor de la agenda de octubre? Si vos vas a la historia, ¿quién fue el principal traidor de la agenda de octubre? El movimiento al socialismo para mí. Alfredo, usted tiene mucha razón. Usted tiene mucha razón cuando dice que pensamos en chiquito. Es cierto. Por eso también mi persona está planteando crear las regiones metropolitanas, porque la ciudad del Alto ha crecido, se ha expandido, prácticamente incluso ya no podemos identificar cuáles son los límites si no es con un mapa. Prácticamente la ciudad del Alto se dio la mano con Viacha, se dio la mano con Achocalla, se dio la mano con nuestros vecinos. Prácticamente el 70% de la población del departamento de La Paz se encuentra en 8 municipios y la ciudad del Alto es la que tiene mayor población y mayor juventud. Entonces, obviamente se requieren proyectos macro, porque es una ciudad que básicamente aglomera a nuestros vecinos, hace de que la población que está alrededor de nuestros vecinos incursionen, tenga que ingresar siempre por la ciudad del Alto para llegar a la ciudad de La Paz. Entonces, en este nuevo contexto, que es muy diferente al año 2003, incluso por la cantidad poblacional, necesitamos proyectos macro. Por esa razón, lo que yo estoy impulsando es crear la región metropolitana, para realmente solucionar los problemas estructurales como el problema del transporte, el problema de la basura y el problema de la inseguridad ciudadana. Eso no vamos a poder solucionar con la poca platita, con los 1.000 millones de bolivianos que tiene el gobierno autónomo municipal de El Alto, no lo vamos a solucionar, o con los 200 millones de bolivianos que tiene la gobernación, no lo vamos a solucionar. Pero otra cosa es cuando miramos de forma macro. A ver, Beatriz, ¿me puedes hablar de la metropolización? ¿Me puedes hablar del transporte? De tantas cosas, ¿te das cuenta? Pero no es la solución, Beatriz. La solución es el aparato productivo. Imagínense, el gobierno de Don Evo Morales Ayma inauguró el parque industrial, que siempre lo mencionamos, lo discutimos con Dávalos también acá, ¿no es cierto?, junto a Illich. Es decir, se trata de generar fuentes de empleo. Vamos a hablar, qué sé yo, la unidad de Estepalca, de Mecapaca, hasta Batallas, etcétera. Es decir, no es la solución. Acá se tiene que hablar de fuentes de empleo, el aparato productivo. Ese parque industrial, 250 hectáreas que están durmiendo. No dice nada el gobernador, no se preocupan porque no saben de lo que es una empresa privada, no saben quiénes generan fuentes de empleo, nuevos y mejorados, no saben. Don Evo Morales trató de hacer una economía de Estado, que dijeron la economía comunitaria, la economía del siglo XXI, etcétera, etcétera, que acá destrozaron la empresa privada, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que hoy podemos decir que hay cuántas fuentes de empleo en las calles?
Y te digo, fundamentalmente, Beatriz, hay que trabajar en la ciudad del Alto, en ese aparato productivo. Sí es, Alfredo. Mira, de ese parque industrial, de esas 250.000 hectáreas que está en Cayutaca. ¿Y sabes cuánto generaría de empleo, Beatriz? Por supuesto que movería la economía, especialmente de la ciudad del ¿Sabes Alto. Pero ¿sabes cuál es el problema? 100.000 empleos generaría este parque industrial. Es verdad, pero la ubicación de este parque industrial, que está en Cayutaca, pero ni siquiera es un parque industrial, no es un parque industrial. Tiene nombre, pero no es un parque industrial, no por el hecho de que esté ahí la empresa Quipus, entre paréntesis, ya vamos a hacerlo como un parque industrial. Por supuesto que esto no es atractivo para las propias empresas privadas. ¿Quién quiere ir a Cayutaca? No hay las condiciones. Incluso cuando llueve se inunda y la gente que trabaja ahí, el mismo portero, sabe perfectamente de que no cuenta con las condiciones. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es realmente al empresario hay que darle ese espacio adecuado, hay que darle las condiciones mínimas que no se cuenta en Cayutaca, lastimosamente. Por esa razón nosotros lo queremos hacer por carretera a Oruro, por el sector de Patarcamaya, en donde hay espacio. Porque la ciudad del Alto va a seguir creciendo, quieras o no. Tenemos que un poquito ampliar nuestra mente, nuestra mente. Yo soy un alteño enraizado, porque vengo trabajando desde hace muchos años atrás. Te puedo demostrar estudios sociológicos de la ciudad, que lo hicimos nosotros. Te estoy hablando desde finales de la década de 70 y mucho más todavía después de haber recuperado la democracia aquel 10 de octubre de 1982. ¿Te das cuenta? Si tú me vas a hablar, qué sé yo, de la carretera a Oruro, está bien. El parque latinoamericano en Santa Cruz se va proyectando en otro sector, pero tiene su parque industrial hoy día que funciona. Pero cuenta con todas las condiciones, además hay una alianza anticipada con el sector empresarial. Si tú me le das las condiciones, es decir, ¿quién va a ir allá? Y aquí tiene que trabajar la gobernación, la alcaldía, el gobierno central, para dar las condiciones, darle totales de gas, totales de accesos en caminos, etcétera, etcétera. Lo tiene que dar pues la gobernación, lo tiene que dar pues la alcaldía, lo tiene que dar pues el gobierno central. Es decir, ahí están los detalles. Porque si vamos a estar hablando de una serie de temas aquí, allá, nuevos proyectos, hay 250 hectáreas, y entonces aquello habría que reactivarla de inmediato. De lo contrario, pues estamos naufragando. De verdad, ¿y sabe qué pasa? En La Paz, hasta el 21060, teníamos industrias que eran potenciales, no solamente para La Paz, sino para todo el país. De acuerdo, Alfredo, de acuerdo. Pero no podemos comparar lo que se hizo el Parque Industrial Latinoamericano, que es un emprendimiento privado. Es un emprendimiento privado que me parece magnífico. Es que realmente hay un solo pensamiento en Santa Cruz, que es el de reactivación, de reactivar es hacer crecer. Esito nos falta en la ciudad del Alto. ¿Por qué? Yo le voy a decir. Hemos hecho escapar muchas empresas y nosotros como jóvenes, en ese entonces, ¿por qué? Porque hemos pensado en el país. Por eso el tema de los conflictos del año 2003 han sido por mejorar el país, ha sido porque la ciudad del Alto tenga mejores oportunidades. ¿Cuáles han sido las consecuencias de eso? Hemos hecho escapar a las empresas, Alfredo, usted como alteño sabe. Y por eso también, en este último conflicto del pasado 20 de octubre, más bien nuestra gente ya ha hecho conciencia. Por esa razón también las pocas empresas que se quedaron en la ciudad del Alto, o que las empresas han estado inaugurando, como el Megacenter de carretera de Río Seco, lo han respetado. Es que nuestra mentalidad siempre va cambiando, ya no somos los salteños de antes. El tema de la seguridad jurídica, Alfredo, tú sabes bien que en la ciudad del Alto los empresarios se quejaron, porque prácticamente la rabia, ¿no es cierto?, el abandono que nuestros hermanos han sufrido, han hecho de que, bueno, pues las empresas sean las primeras en pagar. Pero estamos en otro contexto, ahora la juventud piensa de otra forma, ahora nosotros pensamos en generar nuevas fuentes de empleo. Estamos con una posible diputada para Bolivia, ¿verdad? Pero allá se generan leyes, allá se generan debates para sancionar leyes. ¿Qué tal una ley que se sancione con relación a esto que es la agenda de octubre a rango de ley? Venga quien venga, la va a tener que cumplir, siempre y cuando se haga la gestión. ¿Qué tal una ley para la creación del parque industrial en la ciudad del Alto? Acá Beatriz nos decía, en otro sector que también puede hacerse, está bien, perfecto.
pero busquemos esas iniciativas empresariales, demos la posibilidad del empresario. Yo creo que también 5 años es un corto tiempo. O sea, para muchos es mucho tiempo, pero para hacer gestión es corto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento, y la llamada refleja aquello, lo que está pidiendo a gritos la gente es que ser escuchada. Porque no es lo mismo hablar que la reactivación económica, que vamos a poner 100.000 empleos, 200.000, no, es que a la gente eso poco o nada le interesa. Tienes que tener cierto grado de interés o tener tu microempresa para parar las orejas. ¿Sabe qué? La gente lo dice. Hay cada vez más niños que viven en la inseguridad de bebedores constitucionarios. ¿Qué van a hacer con ese tema? En el Alto sobrepasamos el 1.000.000 de habitantes. Hay 2 perros callejeros o en la calle, en el Alto, por cada habitante. Y no tenemos una perrera. ¿Qué pasó con el tema de salud, educación? Eso es lo que a la gente en este momento le interesa. Y creo, Beatriz, que ahí es donde hay que apuntar. Precisamente a los proyectos, que son los de Alfredo es realmente loable porque definitivamente es proyectar a futuro. Pero la gente quiere escuchar soluciones ya. Si a la gente le dices, voy a hacer que el pan baje de 50 a 40 centavos nuevamente, dicho de paso, nadie ha autorizado que suba de 40 a 50 centavos, ¿no? La gente va a decir, no, esa candidata vale la pena porque todos los días comes pan, pues. ¿No ve? El cotidiano, hay que hablarle así en sencillito a la gente. Yo creo que ese es el secreto y eso es lo que está esperando la gente, Beatriz. Cierto, Illich, ahorita los problemas urgentes es el tema de educación, es el tema de salud y es el tema de la reactivación económica. Sin duda. Esos son los temas urgentes que lastimosamente la pandemia ha sacado, ha emergido. Y posteriormente hay los temas estructurales, los temas pendientes que se vienen arrastrando desde hace varios años atrás. Entonces, para los temas urgentes, nosotros tenemos esta propuesta, soluciones inmediatas. En el tema de la reactivación económica, lo que tanto preocupa, tenemos que impulsar desde los sectores más vulnerables que han estado coadyuvando en la generación de fuentes de empleo, como nuestros artesanos, como los manufactureros, que han tenido que transitar. Si antes ellos costuraban chamarras, costuraban ropa, costuraban moda actual, ahora están costurando ¿qué? Implementos de bioseguridad, están costurando ¿qué? Los barbijos, están costurando todo ello, han tenido que migrar. Entonces, eso es importante. Pero aquí ha habido una debilidad del gobierno. Lo que el gobierno ha hecho ha sido hacerlos a un lado, no les ha motivado, es decir, el gobierno no ha comprado, no ha hecho de que ellos trabajen para el Estado, para poder equipar a la policía, a los militares, a los médicos. Han cerrado las labores educativas. Yo siendo ministra de Educación, ¿qué hubiese hecho? Después de la cuarentena rígida, lo primero que hubiese hecho es inmediatamente mandar a costurar los implementos de bioseguridad para que nuestros estudiantes, por lo menos del nivel secundario, vuelvan a pasar clases, pero con todos los implementos de bioseguridad, ¿no? Y empezar a fortalecer el tema de la educación virtual, especialmente en el área rural, que es en donde tenemos tal vez menor cantidad de estudiantes en el nivel secundario. A ellos se les tenía que dotar pues de implementos de bioseguridad y eso prácticamente motiva a que nuestros costureros, a que los talleres, las unidades productivas, que son los sectores más vulnerables, bueno, de alguna forma palíen, pero no se lo ha hecho, más al contrario, se cerró todo, se paralizó absolutamente todo y ahora estamos en una crisis económica. Pero ahora tenemos que salvar, tenemos que inyectar economía a estos sectores vulnerables, tenemos que inyectar créditos a un bajo interés, créditos súper blandos a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, a los pequeños empresarios, porque ellos la plata lo hacen girar en el propio territorio. Entonces, a ellos, y hay que salvar también a las personas que han sido desempleadas, que según datos de la CEPAL son más de 600.000 personas que han sido echadas a la calle. ¿Qué vamos a hacer? Reactivando, dándoles crédito. El microempresario que antes tenía 200 trabajadores o 1.000 trabajadores ya ha tenido que echar 900, seguramente los va a volver a contratar. Pero el Estado ahorita tiene que empezar a invertir. Es eso, y ahí, Alfredo, parte pues la voluntad política. El actual gobierno, ¿qué ha hecho? En vez de ayudar a los emprendedores que han hecho incluso esas máquinas de respirar,
¿Qué ha hecho? Ha tenido que comprar de Europa. Y los chilenos han comprado a los bolivianos. ¿No ves? ¿Dónde está el criterio? Cuando realmente no estamos valorando lo que tenemos en el país. El propio Estado no valora lo que tenemos en el país. Entonces, tenemos que cambiar. Ahí yo me refiero cuando hablamos de voluntad política. Es que, claro, como las autoridades no conocen la realidad, no conocen a nuestra gente, a la gente que hace, por ejemplo, emprendimientos en el tema de robótica, que están en la Universidad Pública del Alto, no los conocemos, no confiamos en ello. Preferimos, por esa colonialidad interna que tenemos, traer de afuera y no así fortalecer lo que tenemos. Pero en el tema económico nosotros queremos hacer eso, por eso Carlos Mesa lo primero que va a hacer es fortalecer. Tenemos que dar platita, capital a los emprendedores, capital a los jóvenes profesionales, técnicos superiores, técnicos medios. Hay que darles para que ellos ahorita empiecen a generar movimiento económico. Desde ahí vamos a salvar, ¿no? Ellos van a generar ese movimiento, recuperar los mercados internacionales como el ATPDA. Para exportar al ATPDA era pues requisito, ¿no? Cumplir con ciertos estándares que los salteños, nuestros hermanos artesanos alteños, los de Cocedal, saben perfectamente, lo hacían. Cuando se ha cerrado ese mercado, prácticamente muchos igual han quedado reducidos y han quedado en la calle, ¿no? Y todavía hemos criado, por supuesto, no nos han pagado, el mercado de Venezuela y de Cuba nos han ofrecido, pero hasta ahora no nos han pagado, ¿no ve? No puede ser, o sea, que nos vendan gato por liebre, no puede ser. Hay que recuperar esos mercados internacionales si realmente queremos generar movimiento económico. Ahorita tenemos que solucionar el problema de la economía. Tenemos que nuevamente salvar a esas personas que han sido echadas a la calle, hay que volverles a traer. Ahora, es el tiempo de los profesionales, es el tiempo de la juventud, quiera sí o no. Ahora es el turno de esos jóvenes salteños y alteñas que se han formado en estos 15 años. Ahora les toca a ellos administrar el país, pero para eso no necesitamos el carnet político, ese carnet partidario. El único requisito es tener amor a la patria, ser un buen servidor público, pero ante todo, hacer un excelente trabajo, y eso lo vamos a hacer de alguna forma, pues, con la experiencia, con el cartón profesional. ¿Uno para qué estudia? A ver, ¿uno para qué estudia? Entonces, hay mucho capital humano que en estos momentos hay en la ciudad del Alto. Es el tiempo de los salteños, es el tiempo de nosotros, es el tiempo de nosotras. Entonces, Carlos Mesa eso lo tiene muy presente, y por esa razón también, sí es cierto lo que decía nuestro querido amigo oyente. Decía de que hay que hacer reformas, por supuesto. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional lo que vamos a impulsar son normas, son leyes que el aparato ejecutivo, por supuesto, lo va a implementar como políticas. En el tema del transporte, yo le decía, en el tema de seguridad ciudadana, yo decía, ¿cómo podemos hacer esto? Con un enfoque grande, con un enfoque metropolitano. Pero para que eso sea realidad, en la Asamblea Legislativa tenemos que aprobar una ley en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la Ley Marco de Autonomías. Vamos a crear la región metropolitana, que va a estar involucrado 8 municipios, y desde ahí vamos a solucionar estos problemas estructurales urgentes, que también son urgentes, ¿no? Pero ahorita necesitamos salvar el tema de la educación, el tema de la reactivación económica y, por supuesto, el tema de la salud. En la ciudad del Alto tenemos 2 hospitales de tercer nivel, ¿no? El del Hospital del Norte, que cuando yo ingresé estaba bien politizado, todos los sectores sociales querían tener ahí ítems, querían tener cupos. Hemos luchado nosotros contra eso. El factor político también ha hecho pues de que de alguna forma no avancemos como teníamos que avanzar, de forma acelerada. Cuando hablamos de octubre de 2003, los dirigentes también tienen que responder qué es lo que han hecho en estos 15 años. Eso hay que preguntarle también a don Renan Cabezas, que está como candidato también de nuestra circunscripción, que básicamente es nuestro rival. Ha sido dirigente de la Federación de Juntas Vecinales. Yo quiero saber en su gestión de don Renan qué es lo que ha hecho a favor de la ciudad de El Alto. Él también tiene que rendir cuentas, ¿no? ¿Qué avances él ha hecho como dirigente de la FEJUVE del Alto y ahora quiere ser diputado? O sea, yo me pregunto eso, ¿qué cosa él ha hecho? A ellos también hay que preguntarles, ¿no ve cuáles han sido los alcances, los logros para la ciudad del Alto? Beatriz, Alfredo maneja muy bien las cuentas. ¿Cuántos diputados salteños tenemos? Decías titulares, suplentes, pluris. Tenemos 4 uninominales, 4 suplentes. 8. ¿Sí? ¿No es cierto? Tenemos al menos un senador, ¿te das cuenta? Ya son 10. Y tenemos plurinacionales, que más o menos llega a 2, ¿no es cierto? Son 14 los parlamentarios que tenemos, y que lamentablemente en estas 3 gestiones que han pasado, el MAS
sacó toda esta cantidad de diputados. Ahí No va. tuvieron Sí. la capacidad suficiente de conformar una brigada parlamentaria alteña. Ahí va la pregunta, Beatriz. Teniendo esta gran cantidad de diputados, una vaquita, de a cabeza todos, alquilamos una oficina y la abrimos. ¿Qué te parece? Contacto directo con la población, escucharlo. Pero él, ¿Sabes qué, él hermano? es, disculpa, ni siquiera vaquita, es cuestión de gestión. ¿Sabes qué? Con la cantidad de votos que tienen ahí adentro, dentro del Parlamento, es simplemente decir, nosotros necesitamos una oficina. ¿Sabe dónde? En el Alto, nos los pagan ustedes. Una Y secretaria. necesitamos ya, nuestra mínimamente. secretaria, necesitamos Que debe la ujieres, necesitamos para esto, para lo otro. ¿Por qué? ¿Es posible, Beatriz? ¿O estamos soñando? Mira, no quiero hablar de estos 14 años, pero nos jala la lengua, ¿no es cierto? Nos jalan la lengua. En estos 14 años ha desaparecido la Brigada Departamental de La Paz, que antes se tenía. Incluso se tenía una oficina que era en la prefectura. En la prefectura tenían una oficina. No, en la prefectura, aquí en Plaza Murillo, se tenía la Brigada Departamental de La Paz. Llegué a conocer. Pero nunca se habló de una brigada regional de alteños, ¿no? Porque debería también de existir las brigadas regionales, en este caso, deberían de tener una oficina, ya sea alquilada, como sea, pero deberían de tener una oficina en la región al que representan, en este caso, en la ciudad de El Alto. Pero mira que ni siquiera ha desaparecido la brigada departamental. Ahora no se sabe dónde se tiene que llevar las cartas, es decir, ni siquiera los anteriores diputados que hablaban por El Alto y hablaban por el Departamento de La Paz han tenido esa no sé, amabilidad, voluntad, han hecho desaparecer la brigada departamental. Imagínate de la brigada regional. Tiene su justificación, pues, Beatriz. ¿Sabes cuál es la justificación? Y no es la primera vez que lo decimos. Pero si hay diputados y diputadas que no saben leer ni escribir, está la respuesta. Simple, sencilla, de lo que está ocurriendo. Ojalá decimos que se acerque este 18 felizmente, pareciera decir, con un gran porcentaje de seguridad, que se lleva adelante las elecciones, 18 de octubre. Ojalá podamos contar con diputados, con diputadas, senadoras y senadores, con contenidos o con una hoja de vida de gente académica. Ojalá, y ojalá que los resultados sean buenos con esta gente académica, porque vienen de universidades. Ojalá. Ese es el tema, Beatriz. Lo que nosotros pretendemos únicamente como periodistas es arrancarte un compromiso, pero no con nosotros. Arrancarte el compromiso de que utilices este medio de comunicación para decir a la gente, confíen en mí, porque yo me comprometo a esto. Y lo que me estoy comprometiendo en este momento ante estas cámaras va a ser escuchado. ¿No? ¿Cuánto me gustaría escuchar decir, tendremos esa oficina para escuchar a la gente? Porque al final ustedes son representantes regionales. Si Carlos Mesa puede o no ganar, no importa, pero si ustedes van con el voto al Parlamento, defenderán la postura que tienen, ¿no? Entonces tienen ustedes un voto directo de la población. Creo que es lo importante. Podríamos estar horas de horas, Beatriz, hablando. Sí. Y capaz que en esas horas de horas no encontremos ni siquiera la solución. Aquí, claro, porque mira, lo que decíamos. Lo que pasa es que es estructural, todo, es estructural, ¿no? Es decir, yo no entiendo cómo el Alto no pudo estar bien. Mira, teníamos un gobierno del MAS, teníamos un gobierno departamental del MAS, teníamos un gobierno municipal del MAS. No se pudo hacer nada. Hemos estado viendo en cosas pequeñas, chiquitas, sin plata, como dice Beatriz. El Alto, promedio, ha recibido en el orden de 1.800 millones de bolivianos hasta antes de la pandemia. Todos los años. Hay años que ha recibido el Alto, inclusive en el orden de 2.200 millones. Nosotros tenemos los datos. Y el último, la gestión pasada, 1.610, 1.620 millones. ¿No es cierto? ¿No? 1.620. Entonces, ahora, es más difícil todavía la situación, porque se ha anunciado que habrá un recorte del 30%. Claro. Eso traducí en millones. Pero ¿sabes qué, Iris? Acá tiene que ver el tema de
de las ideas imaginativas para solucionar temas económicos. Decíamos, por ejemplo, tú decías el otro día, la alcaldía de la ciudad de La Paz se ha declarado en quiebra técnica financiera. Nosotros, como respuesta, ¿qué les decíamos? ¿Por qué la alcaldía, teniendo tanto personal, de pensar, por ejemplo, entre marzo y abril, pensar en una reingeniería financiera? Sencillo y fácil, ¿verdad? En el Alto, ni por asomo se habla de este tipo de reingenierías. Ni por asomo se habla. No sé cómo anda la gobernación, porque el señor Félix Paz se anda más perdido, como decimos en términos vulgares, en la luna de Paita, ¿no? Así, en ese tema. ¿Verdad que sí? Bien. A ver, quiero mostrarle una imagen a nuestra candidata, por favor. Breve, la respuesta también va a ser breve. Bueno, ahí está, es un video que ha circulado en redes sociales. El señor Ricardo Paz, asesor de campaña. Jefe de campaña nacional, creo que es. Jefe de campaña, igual asesor, vocero además, reunido con el ministro Murillo. ¿Qué le deja estimar? Es un espacio público, no podemos mencionar de que era una reunión, porque uno queriendo reunirse no creo que vaya a un espacio público, especialmente don Ricardo Paz, que mucho es una más persona muy conocida. Peor aún si se va a tocar algún tema, ¿no? No lo creo, yo más bien creo que era algo casual, yo creo que eso no es ningún delito, pero bueno, esa pregunta hay que trasladar, creo, a él, hay que trasladar a otros. Es simple, Beatriz. Estamos en una coyuntura política desde mi punto de vista, son comentarios, vamos a llamar así, distraccionistas. Sí, pero claro. Distracciones, porque estoy discutiendo con ustedes en este tema y de pronto lanzo un, qué sé yo, un disquete. Y resulta que esta conversación se pierde, ¿no es cierto? Porque es lo más importante. Eso es lo que pasa siempre en materia informativa, etcétera, etcétera. Sí, yo quiero, si tenemos algo más... Sí, claro. Yo te hacía esta pregunta porque la gente del MAS ha hecho escándalo, ¿no? Desde Argentina, el mensaje, incluso vieron maletines de ellos. O sea, yo quiero que ahí se cuente y lo reitere. ¿Cómo habrá manejado el pobre país con ese tipo de chismes, no? En algún momento habrá bastado que digan, ¿sabes? Dice que está hablando mal de vos. Listo, sumemos, baja, chao, y vetado. Por eso decíamos que estaban prohibidos los librepensantes, ¿no? Por eso digo, terrible el tema. Beatriz, lo único, por favor, trabajemos en temas más regionales. Y te puedo dar algunas sugerencias como periodista que de repente para llegar al elector son necesarias. Sí, yo he estado anotando propuestas más regionales, hablar de temas que son cotidianos y, ante todo, escuchar a la gente. Esa va a ser tu mayor fortaleza, creo, además. ¿Sí? Estuvimos con la entrevista hoy con Beatriz Segarrundo, quien es candidata suplente a la circunscripción 11, allá en la Ciudad del Alto.